Retomamos la enseñanza, vamos a continuar cerrando el tema del éxtasis y concluiremos enseñando también un poco acerca del trance. El trance como tal, pues me quiero referir más como un fenómeno, no tanto explicarlo desde el punto de vista bíblico, ya que la mayoría de las veces que en la Biblia aparece una experiencia, es una experiencia genuina, no tanto una experiencia falsa. Quiero que usted vaya por favor al libro de Hechos, capítulo 22, versículo 17. Le quiero mostrar otro momento en la Biblia donde aparece la palabra éxtasis. En esta ocasión se hace referencia en el apóstol Pablo, cuando él tiene una vivencia de Dios y se le indica que vaya a Europa por primera vez en la historia bíblica a predicar el evangelio. Hechos 22, 17. Dice la palabra: volví a Jerusalén y mientras estaba orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Vi al Señor que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Es interesante que Pablo nos muestra toda una interacción con el Espíritu de Dios. No es solamente una respuesta de monosílabos, sí, no, quizás, porque Pablo tiene toda una interacción bastante profunda en el sentido almático, si podemos decirlo así, y también espiritual con relación a lo que Dios le está ordenando. El Señor le está diciendo: muévete, desplázate, y Pablo dice: pero todo esto va a ocurrir, todo esto va a pasar, he matado gente, he sido malo, no he actuado como corresponde. Y Dios mismo le dice, le confirma que aquella palabra es divina, es de Dios. Cuando analizamos toda esta revelación de Pablo, termina diciendo: yo te he enviado a los gentiles. A mí me parece realmente poderoso escuchar eso, entendiendo el contexto, porque una vez más vemos a otra persona en otro lugar, en otro momento, que Dios le habla en la misma dirección que lo había hecho con Pedro. Pero todo esto además viene enlazado con una profecía que está en el libro de Amós, donde se señala, y luego se confirma en Hechos 15, donde se señala que Dios va a hacer traer a todos los gentiles a su casa a través de la restauración del tabernáculo caído de David. Entonces volvemos al punto con el que terminamos: las señales, la confirmación, la evidencia. Sumar voluntades para saber cuál es la dirección de Dios es muy importante. Buscar evidencia donde quiera que nosotros nos movamos. Quiero que vaya ahora nuevamente a la palabra, pero quiero que usted y yo aprendamos diferentes formas, por decirlo de alguna manera, en las cuales se manifiesta el éxtasis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Ya no es Pablo, ya no es Pedro, ahora es Juan. Pero no se le llama éxtasis, se le denomina de otra manera. Muy interesante, por cierto. Apocalipsis 1, 17. La palabra dice: cuando lo vi, ¿qué estaba viendo él? Un ángel. Caí a sus pies como muerto. Esa es una forma de retratar perfectamente el reposo del Espíritu Santo. La persona cae como muerta. No hay reacciones de los sentidos. No se preocupa por su seguridad cuando va a caer, aunque hay algunos que son bandidos, ¿verdad? Y se quedan viendo para atrás a ver si hay quien lo vaya a agarrar. Ya ahí es una buena señal de que no es un éxtasis de Dios. Entonces este hombre, vea cómo yo le decía que alguien alguna vez se le ocurrió decirme a mí que el que caía para el frente era el que estaba endemoniado. Pero Juan dice que cayó de rodillas. O sea, tiene que haber caído para adelante, porque las rodillas no se hacen para atrás. Entonces vea qué interesante cómo la misma palabra a veces hasta contradice las ocurrencias que se le vienen a la gente a la cabeza. Y en este caía a sus pies como muerto. Y ojo,
y Él puso su diestra sobre mí. Ya lo vamos a ver, recuerde esa frase, porque también es una forma en la cual se manifiesta el éxtasis o se evidencia a través de la palabra. Oiga esto: y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Ahí ya me parece todavía más interesante. Estamos analizando los textos no como la revelación que hay, sino como el fenómeno en sí. Dios invade el espacio de Juan y lo primero que le dice es: no tengas miedo. Significa que hay manifestaciones de Dios que pueden perfectamente traer temor a la gente. Usted tal vez creyó que había tenido una pesadilla y no fue una pesadilla. El problema fue que quizás no tenía la madurez para recibir la revelación. Yo siempre me he puesto a pensar en las visiones del apóstol, del profeta Daniel, y yo digo, caramba, si a mí se me hubieran manifestado esas cosas, yo hubiera creído que tenía un problema yo en la cabeza, que era una pesadilla. Pero Daniel tuvo la capacidad de entender en su espíritu que aquello venía de Dios. Vea qué tremendo. Y vea cuánta libertad necesitamos nosotros de lo que vivimos en él. Porque a veces pueden parecer cosas que no son normales. La mayoría no son normales. Algunos van a decir, no, coincidencia, casualidad, tampoco. Hay elementos que van a ser tan determinantes en nuestra vida a través del mover del espíritu, que pueden dejar una marca para siempre. Yo me pongo a pensar, ¿ustedes creen, por ejemplo, que todas las veces que Dios le habló a Abraham son las que aparecen en la Biblia? Yo creo que le habló muchas veces más. Igual a Jacob, igual a Pablo, a Pedro, yo creo que les habló muchas veces más. Pero las experiencias que lo marcaron, o que por alguna u otra razón Dios quería que quedaran escritas, Él las dejó documentadas. Entonces hay vivencias que van a ser marcadas por el terror, por el miedo, por el pánico. Y hablo de la carne. En algún momento, cuando usted busca, por ejemplo, en el caso de Nabucodonosor y Faraón, usted va a ver que ambos expresan que a la mañana siguiente, después de haber tenido sus sueños, sus espíritus estaban revueltos, estaban conmovidos. Ambos dicen lo mismo y no son creyentes, no son entendidos, no son profetas. Vea qué interesante cómo un inconverso puede llegar a tener más sensibilidad que un hijo de Dios ante la visitación del Espíritu. No podían interpretar lo que habían recibido, pero sí podían determinar que la sensación, vea la palabra que estoy usando, sensación que le había dejado la experiencia, le demostraba que era importante. Hay cosas que tú no vas a poder entender, pero te queda una huella, te queda una marca en el espíritu que te hace saber que debes guardar la palabra. Pero ¿qué hacemos muchos de nosotros? Nos despertamos, nos damos cuenta que son las 3 de la mañana, nos damos media vuelta y seguimos durmiendo. No vamos a recordar ese sueño. La próxima vez que tengamos una vivencia de esas, nuestro espíritu no va a estar alerta, porque las hemos relativizado, les hemos quitado importancia. ¿Quién dice amén? Apocalipsis 1:17 ya lo leímos, pero como le digo, hay diferentes formas en las cuales el éxtasis puede expresarse, y hay uno en particular que también quiero hablarle, que tiene que ver con la liberación demoníaca. Hay un término que yo acuñé que le llamo éxtasis liberador, así le llamo yo. Ya va a ver por qué. Quiero que vaya a Marcos capítulo 9 versículo 26. Hay una vez en la Biblia, y le voy a decir algo más, es la única vez en la Biblia que alguien recibe un éxtasis a través de la imposición de manos. Ojo lo que le estoy diciendo, porque es fuerte. La mayoría de personas que hoy en nuestra iglesia aparentan experimentar un éxtasis de Dios, lo hacen en su mayoría a través de la imposición de las manos. No estoy negando que esa sea una posibilidad, pero bíblicamente no era la norma. Vea que ya lo estoy poniendo a usted a pensar ahí donde está sentado, y posiblemente le estoy complicando a usted sus doctrinas. Necesito aquí apoyo porque se me está yendo la batería y se puede ir también el mensaje. Aleluya. Vamos a ver qué es. Gloria a Dios. Así que entonces es importante, parece que no logré resolver. Si alguien me puede venir a ver aquí el tema de la energía eléctrica, porque mi cargador está bueno. Rápidamente, por favor. Entonces le decía,
con relación a los éxtasis del Espíritu. Cuando nosotros buscamos en la palabra, nos vamos a encontrar siempre, exceptuando en esta ocasión, que las manifestaciones de Dios de este género no son a través de la imposición de manos. Por lo general son experiencias que la persona vive estando sola, en oración, en ayuno, buscando al Señor, pero sola. Entonces, ¿qué significa esto? Tal vez revísame que esté bien pegado y todos los elementos ahí para ver qué será, si será ahí o buscar una extensión o algo. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que cuando venimos al altar y estamos esperando por una oración, esperamos por una oración, no vamos a necesariamente estar recibiendo a cambio un éxtasis del Espíritu. Quizás sea la excepción a la norma. Con esto quizás a usted lo estoy metiendo en un compromiso, y tal vez algún predicador también lo estoy metiendo en un compromiso, que está esperando a recibirlo a usted en el próximo reunión de avivamiento, ponerle las manos y tirarlo al suelo. En este caso vamos a ver qué es lo que pasa a través de la imposición de las manos. Quiero que usted, como le dije, vaya a Marcos capítulo 9 versículo 26. Le voy a leer algunas versiones, por lo menos dos. La versión Reina Valera 89 dice: entonces el Espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Si usted empieza a preguntar a personas que han sido ministradas en esta dimensión, en esta área, en el campo de la liberación de demonios, usted también va a encontrar que muchos de ellos han vivido toda clase de sintomatología que lo va a relacionar más con un estado de shock por mantener ese concepto, o con un éxtasis para irnos a la palabra bíblica. Muchos de ellos, después de la liberación, quedan como si estuvieran en un gran reposo, quedan como si tuvieran una gran paz, quedan dormidos por unos minutos. Y vea qué interesante la narrativa. Dice que el demonio lo empezó a sacudir, y en algún momento esa persona quedó como muerta, dando claridad y haciendo muy específico de que el problema no era, parece que no tampoco, gloria a Jesús. Revise bien las conexiones del cargador, no sé qué será. Parece que, aleluya, no me fijé al principio. Así que bueno, no importa, si no será, me imagino que estás seguro que esa extensión funciona. Ok, porque el cargador funcionaba ahora en la mañana. No creo que sea eso. Pero bueno, mis amados, vamos a llegar, y sé que el Señor me va a permitir terminar la enseñanza sin ningún problema. Cuando hablamos de sacudir con violencia, vemos la manifestación del demonio, pero luego cuando vemos, ahí sí funcionó. Algo hiciste, algo ahí diferente, y ya sirvió. Así que déjelo así. Había que confiar en el Señor antes de, ¿verdad? Antes del cable. Entonces, luego vemos la manifestación contrapuesta de caer como muerto, de quedar quieto. Le voy a leer la versión Kadosh, que es una versión hebrea. Dando alaridos y tirando al niño en un trance violento, el ruaj salió de él, el espíritu salió de él. El niño yacía como un cadáver, así que la mayoría de la gente decía que estaba muerto. Entonces, lo que le quiero expresar, mi amado, es que dentro de una liberación, y lo vamos a ver en algún momento también, se experimentan los éxtasis. Podrían darse esas vivencias, no siempre, pero es una forma en la que Dios puede operar. Vamos a buscar otros casos, ya que en la palabra no solamente caer como muerto es un sinónimo de el éxtasis. Encontramos otras palabras. Por ejemplo, la palabra ectasis, que es la palabra griega, se puede llegar a traducir también como espanto, como temblor, como sorpresa y como asombro. En el sentido literal, o sea que ectasis, que usted y yo lo traducimos en algunos casos como éxtasis, también lo encuentra en la Biblia como asombro, espanto, sorpresa y temblor. Vea qué interesante, porque la palabra temblor yo no la hubiera buscado en ese nivel.
Y usted ya sé que cuando le hablo de ese concepto, rápidamente usted empieza a identificar a algunos hermanos que nunca dejan de temblar en la reunión. ¿Será de Dios? ¿Será divino? Y creo que tal vez la gran enseñanza de este mensaje no es necesariamente creer que todo es de Dios, sino tener la apertura para juzgar de acuerdo a los frutos del Espíritu. ¿Quién dice amén? Porque hay algunos que con solo ver la tembladera, con solo ver el caer para atrás, con solo ver el estremecimiento, ya inmediatamente juzgan de falso, de manipulación. Y no necesariamente es así. Marcos capítulo 16, versículo 8. Esta es una hermosa manifestación del éxtasis en la palabra. No hay un ejemplo tan extraordinario bíblico del éxtasis como este. Diría yo, es el éxtasis más poderoso, impresionante e histórico de toda la Biblia. Ellas salieron huyendo del sepulcro porque les había entrado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie porque tenían. Vea cómo los elementos se unen en cada versículo. ¿De quién estamos hablando? De las mujeres que llegaron a buscar a Jesús y la tumba estaba vacía. Pero en ese momento dice la palabra que se les apareció un ángel que les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive si él ha resucitado? Fue un éxtasis. Ellas recibieron aquella revelación y quedaron completamente estupefactas, asombradas. Nunca se imaginaron eso. Ellas iban por un muerto y regresaron con un resucitado. Aleluya. Ellas iban con desesperanza y revolvieron con alegría, con felicidad, con júbilo. Pero la reacción fue miedo. La reacción fue no saber qué hacer. Lo digo, no lo digo. ¿Me van a creer? No me van a creer. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido experiencias que tenemos miedo de que no nos crean? Que nos traten de locos, de raros, de fenómenos. Y la palabra está llena de ese tipo de gente. Vamos a buscar a Job capítulo 4 versículo 13 al 14. Job 13 al 14. En la imaginación, apunta y luego busca. En la imaginación de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Está desarrollando a través de su lenguaje, a través de su forma de expresarse, lo que usted y yo hoy sabemos que es una visitación del Espíritu. Y esta visitación provocó un estremecimiento, un temblor en todos sus huesos. Esto me está abriendo una puerta y sé que se la está abriendo a usted también. Hechos capítulo 3 versículo 10. Le repito, apunta y luego busca. Si busca primero no lo va a encontrar, para apuntar después. Hechos 3:10. Y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Un milagro provocó un éxtasis. Una sanidad provocó un éxtasis en la gente que estaba viendo aquello. Quedaron sorprendidos porque lo habían visto siempre, había estado durante mucho tiempo ahí, y de repente el hombre estaba sano. Aquello conmovió a todo el mundo. Tal vez nunca nos habíamos dado cuenta, pero tal vez hemos estado viviendo, experimentando éxtasis sin percatarnos. ¿Y qué es lo lindo de esto, mis amados? Que uno puede aprender a reconocer a Dios en lo grande y en lo pequeño que vivimos. Tal vez usted está esperando que la cosa sea estrambótica, que la cosa sea deslumbrante, y tal vez no va a ser así. Tal vez va a ser una sensación de agradecimiento tan grande hacia Dios que usted empiece a llorar de la nada. Puede ser que sea un momento de la predicación donde el hombre de Dios está soltando una palabra, y esa palabra usted siente que lo está bañando de pies a cabeza, y de repente usted empieza a sudar de la nada, empieza a temblar, empieza a recibir algo, un fuego, tal vez es un gozo, no lo sé. Son tantas las formas en las que el éxtasis se puede presentar que no podemos cerrarnos a ninguna.
porque Dios es multiforme, Dios no tiene limitación para manifestarse. Lucas capítulo 5 versículo 26. Lucas 5, 26 también nos habla del éxtasis en otra manifestación. Y todos, diga conmigo todos, si yo hablara de esto, posiblemente en un ámbito profesional, ya le habrían dado un nombre. Cuando hay una especie de pánico colectivo, cuando hay un frenesí de muchas personas viendo, experimentando lo mismo, suceden situaciones a veces lamentables, como estampidas, por ejemplo, o reacciones violentas. Usted ha visto cómo a veces la gente en grupo actúa diferente a cuando está sola. Usted lo ve mucho, sobre todo en los grupos o en las barras de fútbol. Usted lo agarra solo y es un miedoso, pero métalo en la multitud y es un violento dinosaurio. Tira piedras, palos, golpes, insultos. Entonces, a veces los grupos, claro que pueden generar reacciones que no son espirituales. Podemos estar todos anhelando y buscando lo mismo, y de repente decimos, bueno, agárrense todos de las manos, cierren los ojos, que en 5 minutos vamos al cielo. No, mi hermano, es inducción. Pero así como hay cosas que pueden ser inducidas, hay cosas que se pueden dar en medio de una comunidad, en medio de una congregación, una iglesia, que son espontáneas de Dios. Y de repente usted dice, yo lo vi, y el otro le dice, yo también, y el otro le dice, yo también. ¿Qué vio usted? Bueno, yo vi ángeles, yo también vi ángeles. ¿Y de qué tamaño eran? Eran de este tamaño. Y el otro dice, yo también los vi. Son experiencias que Dios le puede dar a la congregación para bendecirla. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor. Decían, hoy hemos visto maravillas. Hablaban de la liberación de uno de los apóstoles que estaba en la cárcel. Ellos habían sido sorprendidos por aquello. Era imposible, no era fácil que aquello se diera. Seguimos ahora puntualizando y le voy a dar 7 expresiones que la Biblia da del éxtasis y los textos bíblicos. No los voy a leer para no tomar demasiado tiempo, porque quiero terminar con el tema del trance también. 7 formas en las cuales la Biblia se refiere al éxtasis sin usar la palabra éxtasis. La primera, un sueño profundo del Señor. Lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 9. Lo encontramos también esta descripción en Job 33:15. Y nuevamente lo encontramos en Daniel 8:18. 3 ejemplos cuando se expresa el éxtasis como un sueño profundo del Señor. Número 2, esta me parece interesante, solo aparece una vez en la Biblia, y es caído pero con los ojos abiertos. Esta experiencia se da en un profeta falso. Usted tendrá el discernimiento para determinar si es genuina de Dios o no, pero es bíblica. Caído pero con los ojos abiertos. Yo me imaginé aquel cuadro terrible, un tipo en el suelo y con los ojos en blanco, recibiendo una revelación de Dios. ¿Cuántos quizás tal vez no vivenciaron algo así? Lo va a encontrar en Números 24, versículo 4. Así es como se describe al profeta. Números 24, 4. Y luego vuelve a aparecer de la misma persona en 24, 16. Números 24, 16. La tercera descripción bíblica, que no es éxtasis, la palabra asombro. Esa la va a encontrar, como ya la leímos, en muchas partes, pero hay un versículo en Marcos 5, 42 que se lo leo porque es muy corto. Marcos 5, 42 dice: inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y la gente se llenó de asombro. Vuelvo a insistir, los milagros pueden traer éxtasis,
como consecuencia de lo que representan en la vida del que los experimenta, o el que los vive, o el que los testifica. Apocalipsis 17:6 también usa la palabra asombro. Y Lucas 5:26. Apocalipsis 17:6 y Lucas 5:26. Cuarta palabra que se utiliza en la Biblia para el éxtasis: un gran temor. No solo un temor, sino un gran temor. Lucas 2:9. Y se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. El éxtasis siempre ha estado ahí en la Biblia. Esto es cuando los dos apóstoles suben con Jesús al monte de la transfiguración y fueron rodeados por la presencia. Eso trajo temor, trajo temblor, trajo preocupación. También lo va a encontrar en Hechos 5:5 y en Hechos 5:11. Hechos 5:5 y Hechos 5:11. También un gran temor está en Daniel 10:7 y en Marcos 4:41. Son varios textos. Luego, como ya lo leímos, número 5, el éxtasis también se encuentra en la Biblia como temblor o sacudimiento o sacudirse. Job 4:14, ya lo leímos. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. También está en Salmos 2:11 y en Job 21:6. Sería bueno que para complementar todo esto usted repase este mensaje con esos textos y vaya a la palabra y reciba de Dios lo que Él tiene que darle. Número 6, sexta forma en la que Dios se refiere al éxtasis: la mano de Jehová. Muchas veces la mano de Jehová aparece, pero no aparece solo para darnos algo, aparece para transferir o para transmitir éxtasis. Ezequiel 8:1. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que yo estaba sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. También está en Ezequiel 1:3, en Ezequiel 3:14 y en Ezequiel 33:22. Ezequiel 1:3, Ezequiel 3:14 y Ezequiel 33:22. Y la última, para cerrar esta parte: estar en el Espíritu. Otra expresión del éxtasis. Apocalipsis 1:10 la encontramos. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Interesante. Yo estaba en el Espíritu. ¿Qué puede significar que yo estaba en el Espíritu? Para mucha gente poética, que yo andaba espiritual. Pero en realidad lo que posiblemente se refería era que su espíritu no estaba en su cuerpo. Se la voy a dejar ahí porque la próxima clase vamos a hablar acerca del arrebatamiento espiritual. Y por otra parte le voy a enseñar de lo que habla el mundo, que es el desdoblamiento, que es otra cosa, aunque pareciera muy semejante. ¿Cuál es la línea que la separa? ¿Cuál es la versión bíblica? ¿Qué dice la Escritura? ¿Puede un creyente, un hijo de Dios, salir de su cuerpo en el Espíritu? Lo vamos a ver y usted se va a sorprender, no tengo la menor duda. Pero le comprometí a hablarle un poco del trance, y quiero aprovechar estos minutos antes de terminar para hablarle en contraposición del trance, porque creo que muchos de nosotros debemos revisarnos a través de este tipo de cosas, conceptos, términos, e identificar cuáles elementos pueden estar presentes en nuestro pasado, para renunciar a ellos, para pedir perdón, para arrepentirnos de nuestro pecado y ser libres en el nombre de Cristo. ¿Quién me acompaña con un amén a eso? ¿Qué es el trance? Ya dijimos que no es éxtasis.
Es una manifestación de la carne, es una manifestación diabólica. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, como ya lo hemos marcado, el éxtasis es aquello que inspira el Espíritu Santo, pero el trance es aquello que de manera consciente nosotros inducimos, provocamos. Y hay muchas formas en las que esto puede ser provocado. Quiero hablarle acerca de qué piensa la gente secular sobre esto. Modernamente han surgido algunos tipos de trance que se han introducido como prácticas clínicas de algunos profesionales de la psicología. Hay quienes fomentan el trance hipnótico, por ejemplo, para resolver problemas del alma o la psique, que es lo que ellos denominan. Los expertos lo definen como un estado alterado de la conciencia, muy similar al del éxtasis. Por su parte, la hipnosis es conceptualizada como una técnica que nos conduce al yo mismo. Eso es lo que ellos piensan de lo que es el trance. Se concluye entonces que no habrá trance sin que primero haya hipnosis, lo cual para efectos bíblicos, ya esto es un aporte mío, es absolutamente improcedente. Los practicantes de la nueva era buscan sustituir todo lo que tenga que ver con Dios a través de ejercicios humanos o de la mente. Esto se realiza con el fin de hacerle pensar a los individuos que ellos son dioses y que son capaces de resolver sus propios problemas por sí mismos. Los que somos hijos de Dios, los que somos creyentes, los que amamos la palabra, sabemos que jamás podremos resolver las cosas por nosotros mismos. Necesitamos al Dios Todopoderoso que intervenga en nuestro presente para cambiar nuestro futuro. ¿Quién dice amén? Pero estas teorías no. Estas teorías creen que usted puede resolver sus conflictos, usted puede resolver sus problemas de su infancia, de su adolescencia, de su vieja naturaleza, por llamarle de alguna forma. Les sigo leyendo algunas cosas. Una definición un poco más amplia del trance o cuadro hipnótico, que también se le conoce así, explica que este aparece, oiga, porque es importante. El trance aparece cuando hay sugestión. O sea, el trance no aparece solo. No es que yo estoy así caminando en la calle y ¡pum!, entré en trance. No. Es que hay una sugestión, hay una provocación, hay una incitación. Y en este caso también se le denomina autosugestión, que produce un efecto autopotenciado. Vea, todo está centrado en el yo. Yo lo genero y yo lo potencio. ¿Qué significa que yo lo genero y luego que yo lo potencio? Que hay técnicas para mejorar las experiencias del trance que usted puede aprender. O sea, usted puede ser un empírico. Usted puede ser una persona que un día dijo: voy a poner la mente en blanco, y ahí usted le puede entrar un trance, hipotéticamente. Pero también usted puede aprender técnicas que le van a dar una experiencia más envolvente, más intensiva, más profunda, a través de ejercicios, que hay gente que las practica. Por ejemplo, la meditación. Hay gente, y hoy está muy de moda el famoso yoga. ¿Lo ha escuchado? Bueno, el yoga no es solamente un ejercicio, y esa es la ignorancia del creyente que no sabe, porque dentro del yoga hay una meditación implícita. Ah, bueno, yoga cristiana. Ay, hermano, búsquese otra palabra entonces, ¿no le parece? Yo sé que el Señor a usted le puede dar un término nuevo, distinto. Le puede dar a usted la tranquilidad de hablar bíblicamente, si fuera el caso. Pero hay prácticas, por ejemplo, también en las artes marciales, que inducen al éxtasis. Hoy ya no son tan populares las artes marciales como en mi juventud. ¿O será que me volví viejo? No sé. Pero en aquella época todo mundo andaba metido, que en karate, algunos en judo, que otros en jiu-jitsu, que otros, bueno, en cuánta cosa se le ocurría, ¿verdad? Pero habían ciertas artes marciales que no eran solamente ejercicios físicos, sino que también implicaban una serie de prácticas espirituales que tenían un guía. El guía era el maestro. Entonces hablaban cosas como las que le estoy diciendo: ponga su mente en blanco, concentre su mente en un punto, y te llevaban en un viaje, en un paseo que no tenía nada que ver con un deporte, que tenían que ver con una práctica espiritual. Y algunas se derivaban, por ejemplo, en la capacidad de una persona de resistir el dolor.
¿Se acuerda que yo le dije al principio que un estado de shock perfectamente podía provocar que alguien no tuviera dolor por causa de la adrenalina que le había producido? Bueno, ellos tratan de asemejar cosas parecidas. Entonces, cuando usted está con su mente en blanco, según lo que ellos dicen, con su mente puesta en un punto y le da un bloque de cemento, no le va a doler. Gloria a Dios. Claro que le va a doler, el problema es después. Por supuesto que habrán técnicas para que el dolor o no sea tan fuerte, o en otros casos la mano se ajuste para que no tenga un efecto tan dañino, pero tarde o temprano eso va a tener una repercusión. El punto al que lo quiero llevar es que evidentemente estamos rodeados de prácticas hipnóticas que son comunes y normales para mucha gente, y tal vez muchos de los que estén aquí ya las hayan practicado. Quiero seguir abundando un poco acá porque sé que es interesante. La autogestión, la autosugestión produce un efecto autopotenciado y exagerado en la mente de la persona que genera cambios, oiga esto, neurofisiológicos visibles que pueden confundirse con el sueño fisiológico. Según detallan los que practican estas técnicas ocultistas, esas manifestaciones visibles se conocen como estado de trance. Para la psicología, el trance extático es una salida del ego fuera de sus límites ordinarios, la cual se realiza en la búsqueda de supuestos deseos innatos y profundos. ¿Cómo lo van a cautivar a usted? Lo van a cautivar diciéndole que usted tiene problemas en su infancia y necesita resolverlas. ¿Cómo las vas a resolver? Bueno, cierra los ojos, pon tu mente en blanco. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de tu niñez? ¿Cuál es el dolor más grande que tuviste en tu infancia? No, espero que nadie haya cerrado los ojos, ¿verdad? En nombre de Jesús. Algunos ya los vi, ¿verdad? Tremendos algunos. Como que les gustó. Bueno, por ahí va la cosa. Entonces, usted se da cuenta que es fácil, relativamente. El problema es que cuando usted ya está dentro en ese submarino, quien vaya a hacer el revoltijo puede terminar haciendo cualquier cosa. Porque tal vez esa persona que va a practicar la hipnosis lo va a terminar convenciendo a usted de que la homosexualidad es completamente normal. Y lo va a llevar a su infancia para que usted se perdone y se acepte como homosexual. ¿Quién me está siguiendo? Quedo yo completamente expuesto a lo que se le ocurra al hipnotista, a esa persona que practique esas técnicas y que yo le permita practicarlas conmigo. Le sigo leyendo cosas interesantes. Los especialistas en ese campo aseguran que el trance es un estado extraordinario de conciencia despierta. Es como que a usted le abren el espectro de su memoria, por decirlo de alguna forma, como que lo vuelven más sensible a cosas no solo del presente, sino también de su pasado, determinado por el sentimiento y caracterizado por el arrebato interior, vea qué peligroso, y por la rotura parcial o total con el mundo exterior. Si usted le cambia un poquito la forma, se dará cuenta que es muy parecido a todo lo que venimos hablando. Con esa mano negra de la cual yo le estoy hablando, hay alguien que manipula el asunto. Pero vea cómo, según lo que dice esta gente, una hipnosis puede llegar a provocar que una persona salga, que su ego salga, su ego, su psique, su persona, llámele como usted quiera, que esa persona salga de su sentimiento presente y vaya al futuro, o vaya al pasado, o vaya donde quiera. Si usted practica estas cosas, no sería raro que le digan literalmente que pueden salir de su cuerpo. Sigo leyendo un par de detalles. Las aparentes bondades del trance son su principal arma de engaño, especialmente cuando aseguran que en todo ser humano la sugestión exagerada o estado hipnótico se produce de forma natural. Usted lo puede hacer según lo que ellos dicen. Empíricamente usted puede llegar a aprender cómo entrar en un trance. Y volvemos al mismo punto. Si nosotros hoy nos reunimos y proclamamos cualquier cosa como lo que va a causar un trance, un éxtasis, un caer como muerto, llamémosle asombro, llamémosle espanto, llamémosle con todos los nombres que le hemos dado, si yo predico esas cosas
y las predico, posiblemente en algún momento, a pesar de que sea falso, por la inducción, por la provocación, podrá terminar generando alguna reacción en la gente. Entonces nosotros tenemos que tener claridad de qué es del Espíritu y qué no es del Espíritu. Tenemos que tener una experiencia, una relación muy íntima con Dios para no terminar nosotros mismos autosugestionándonos a tener una experiencia. Hay gente que me dice: hermano, tuve un sueño, Dios me va a hacer millonario. Yo le digo: gloria a Dios, hermano. El problema es que la persona no sale de deudas y necesita plata. Entonces, ¿qué será? ¿Que el hermano realmente Dios lo va a hacer millonario, o ha orado demasiado para que Dios le dé plata para pagar sus deudas? ¿Quién me está siguiendo ahí? La vida cristiana tiene que ser muy honesta con uno mismo, porque si no podemos terminarnos traicionando. Yo cuento una historia bastante triste, triste y tragicómica, digamos, de una hermana que yo conozco en Argentina y que me aborda precisamente cuando hablaba yo de temas parecidos a estos y me dice: hermano, Dios me habló tremendo, mi amada. ¿Qué Dios le dijo? Dios me habló que va a resucitar a mi hijo. Ay, dije yo, gloria a Dios. Y cuando me vio con cara de estreñido, seguramente, no sé, me dijo: hermano, y como yo sé que Dios lo va a resucitar, no lo he enterrado. Ay, santo. ¿Cuánto tiempo tiene su hijo? Casi mes y medio. ¿Dónde está el asunto? La mujer tenía el féretro en la mesa de la sala de la casa, esperando que el hijo resucitara. Y ya cuando la hermana seguro veía venir el hacha profética sobre su cabeza, me dijo: hermano, pero un pastor me confirmó la palabra. Le dije: ay, hermana, ¿cómo puede ser posible? ¿Qué le dijo el pastor? Yo estaba en una iglesia donde nadie me conocía, y el pastor dijo en la iglesia: Dios esta noche le va a cumplir su sueño a una mujer que está acá. Y eso fue todo. La mujer se había soñado la resurrección de su hijo, por supuesto, porque sus emociones se lo habían provocado. Su deseo de volver a ver a su hijo vivo se lo había provocado, y ahora ella estaba cayendo víctima de sí misma, porque había transformado una verdadera oración de alguien que quiere sanidad en la provocación de su propia carne para tener una vivencia. Tristemente, hasta ella utilizó elementos externos para confirmar algo que no venía de Dios. Y mi amado, si somos honestos, mi amada, si usted es sincera, se dará cuenta que quizás hay muchas cosas que usted sigue creyendo que Dios va a hacer y que Dios nunca le dijo que iba a hacer, pero que usted está empecinado en que Dios haga. Es que Dios me dijo: no, mi hermano, es que quizás usted oró tanto por eso que usted ya creyó que Dios se lo confirmó, y no se lo ha confirmado. Es que usted se sigue escuchando orar lo mismo una y otra vez. O tal vez usted esté atado a un deseo, a una pasión, a una situación que usted no ha vencido. He aprendido que aún a veces, dando palabra a Dios, profecías, Dios nos usa, como hizo con Abraham, para llevarnos al lugar que llevó a Isaac, para morir a nosotros mismos, renunciando a una profecía, a una palabra, a un sueño que tenemos, porque Dios no quiere que veamos el sueño, ni la profecía, ni la palabra. Dios quiere que lo veamos a Él como el centro y lo más importante de todo. El trance te va a sacar de esa realidad, te va a sacar de esa verdad. Yo no puedo llegar a ser tan atrevido de decir que algunos hermanos dentro de la iglesia cristiana entran en trance, pero creo que tristemente hay algunos que no se han dado cuenta y lo hacen. Que algunos inducen algunas experiencias tirándose, pues no seré tan grosero de decir que está induciendo un trance. Tal vez solo está copiando una práctica. Pero cuando ya pasan las generaciones y usted sigue haciendo esas cosas sin la revelación del Espíritu, los muchachos, los niños no entienden lo que usted está haciendo. No comprenden qué es lo que pasa, por qué se cae papá, por qué se cae mamá, y así como se cae, por qué se sacude. Saque el tiempo y explíquele a sus hijos. Saque el tiempo y explíquele a sus jóvenes qué es lo que pasa, qué es lo que dice la Biblia que puede ocurrir. Pero también aproveche para revisarse delante de Dios cuál es la vivencia genuina que el Señor quiere darle. ¿Está relacionada con caerse? Tal vez sí, no lo sé. Pero tal vez es porque Dios está tan concentrado en doblegarnos que no nos hemos dado cuenta que Dios ya nos está hablando desde la entrada de la iglesia y no ocupa que nos caigamos aquí adelante. ¿Quién dice amén a eso? Necesitamos más del Espíritu Santo, mis amados.
para discernir y para determinar lo que viene de Él y lo que no viene de Él también, para poder rechazar las acechanzas de Satanás y poder darle la bienvenida y abrirnos de par en par a todo lo que Dios nos quiere dar. Mi hermano, mi hermana, comienzan noches maravillosas para usted. Comienzan cultos, comienzan domingos donde usted se va a reunir en su iglesia, donde Dios se va a manifestar en una nueva dimensión. Porque ahora usted sabrá que es bíblico, que tal vez usted se había retenido de algún movimiento, de alguna cosita medio extraña, salida de norma, pero ahora usted le va a dar rienda suelta al Espíritu. Aleluya. Pero también va a saber que si no es del Espíritu, es mejor que se arrepienta, porque estará fomentando una práctica, una cultura, una costumbre que no es de Dios, que no es bíblica, que es evangélica, que es pentecostal, pero que no tiene fundamento en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie un momento, por favor.